Voy a dar paso, si os parece bien, ya a la parte de preguntas que me habéis ido haciendo. Si alguno de vosotros ha hecho alguna pregunta y si no, pues podéis hacérmela en este momento, ¿vale? Bueno, voy a ver el chat. A ver si veo ya por aquí alguna pregunta. Me dice Elia, ¿cómo valorar una narración? ¿Cómo valorar una narración en la que se demuestra tener el valor a evaluar, por ejemplo, integridad, pero se deja en un mal lugar a la empresa? A ver, al final es una situación que ha vivido. Yo tengo claro algo. Cualquier entrevistador en una entrevista tiene que ir libre completamente de prejuicios, de estereotipos. A mí el que me hablen mal de una determinada empresa, en muchos casos no tiene por qué ser algo negativo. O sea, hay gente que realmente vive malas experiencias en una empresa. ¿Eso quiere decir que esté criticando a esa empresa? Pues no tiene por qué, Elia. Para mí, a ver, siempre hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta muchas cosas. Eh, Sois vosotros los que debéis usar el sentido común y decidir si esa situación que me está contando realmente es una crítica directa a la empresa y me la debo tomar como algo negativo porque muy posiblemente es lo que vaya a hacer luego posteriormente en mi empresa. Es tan relativo, pero vamos, yo tendría muy en cuenta el contexto y como os digo, estar libre de prejuicios, de estereotipos. El hecho de que un candidato me hable mal de una empresa o incluso de un superior jerárquico o de compañeros de trabajo no tiene por qué ser malo. ¿Por qué? Es su vivencia, es como esa persona lo ha vivido. Ciertamente, si me cuenta situaciones diferentes en diferentes empresas donde siempre me lo enfoca todo de manera negativa, pues sí, veo conductas reiteradas o veo en este caso ejemplos reiterados donde me está hablando mal, pues quizás es algo que va con la personalidad de esa persona y a lo mejor sí lo vería de manera negativa. Vale, Cristina me dice, ¿hay algún valor que pudiera ser al mismo tiempo una competencia? Os lo he dicho, al final hay muchos valores que en un momento dado pueden ser competencias y competencias que pueden ser valores. Al final es una definición que debemos llevar a cabo en cada una de nuestras empresas y, por ejemplo, algo como puede ser la empatía, que para mí la empatía no es un valor. Para mí la empatía está vinculada a las habilidades de comunicación de una persona y es una competencia. Pues para una empresa puede ser perfectamente un valor la empatía. Aquí realmente no hay nada que esté completamente cerrado y que esto sea un valor o esto sea una competencia. Al final, tanto una competencia como un valor va vinculado a una conducta, a un comportamiento asociado y lo que sí es muy claro, hay ciertas cosas que para mí sí son valores, sí o sí. La honestidad es un valor. Para mí la honestidad no puede ser una competencia porque no hay diferentes niveles de honestidad. O eres honesto o no eres honesto, ¿no? Pero hay ciertas competencias que podemos tenerlas vinculadas como valores y tener esa habilidad o no tener esa habilidad y que no exista un nivel de desarrollo intermedio según la definición que yo he hecho de ese valor. Lady me dice, ¿cómo podría armar la entrevista ideal? Teniendo en cuenta que los entrevistadores contamos con poco tiempo para realizarla. A ver, aquí realmente el trabajo, lo más trabajoso, por así decirlo, va a ser todo el trabajo previo que vas a realizar con tu equipo directivo y con el propietario de tu empresa, definiendo esos valores, eh, mmm, asociando los comportamientos a esos valores y realizando esa batería de preguntas. Una vez que tú ya tienes hecho ese trabajo, realizar una entrevista por valores eh, va a ser muy rápido. O sea, y conforme más practiques este tipo de entrevistas, para ti vas a ver que va a ser mucho más sencillo. Al final es como cualquier cosa. En el momento que uno empieza a practicarlo, va mucho más rápido, ¿no? Pues con las entrevistas de valores pasa exactamente lo mismo. Sé que no disponemos de mucho tiempo, pero lo ideal, yo por ejemplo lo que os recomiendo y lo que sí he hecho en muchas ocasiones es empezar a implantar este tipo de entrevistas en momentos del año donde a nivel de trabajo interno del área de recursos humanos no tengáis un gran volumen de trabajo. Pues en función, no sé,
las ventas de vuestra empresa. Si tenéis mayor número de incorporaciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre, yo no os recomiendo que empecéis a implantar este tipo de entrevistas en esos meses. Quizá me iría a meses menos productivos como pueden ser julio, agosto y septiembre, o junio, julio y agosto. De esa manera, las pocas entrevistas que vayamos haciendo durante esos meses vamos a ir cogiendo cierta soltura para luego ir mucho más rápido en las entrevistas. También es cierto que al principio yo no os recomiendo que os metáis de lleno a evaluar 5 valores en una entrevista, porque puede ser mortal. Empezar con un par de valores y conforme los que en este caso sean más importantes, como he dicho, lo ideal es jerarquizar esos valores por orden de importancia en cuanto a valores corporativos de la empresa, valores que sí o sí tiene que tener un trabajador y que son imprescindibles para cualquier puesto que se desarrolle. Y posteriormente, cuando uno va cogiendo esa habilidad en cuanto a llevar a cabo este tipo de entrevistas, ir aumentando el número de valores a evaluar en esa entrevista. Me dice Alicia, con tanta información a analizar en este tipo de entrevistas, ¿no sueles grabarlas con el permiso de la persona? Yo no soy muy partidario de grabar este tipo de entrevistas. Al final, los candidatos no se sienten cómodos cuando uno está siendo grabado. Y luego, por otro lado, hay muchos candidatos que no tienen claro cuál es el fin de la grabación de esa entrevista, ni qué uso se va a hacer posteriormente de la grabación de esa entrevista. Entonces, si lo que intentamos, nuestro objetivo es generar un buen clima en esa entrevista de trabajo, yo no os recomiendo que la grabéis. Entonces, por eso hacía mucho hincapié que de cara a la codificación debéis estar entrenados también en cuanto a las anotaciones que tenéis que llevar a cabo. Luego, por otro lado, nos encontramos, según el país en el que estemos, con el tema de la ley de protección de datos. Él tendría que firmar o ella tendría que firmar el consentimiento para esa grabación, etcétera, etcétera. Y luego también nosotros esa grabación la vamos a incorporar a nuestra base de datos, no la vamos a incorporar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Yo no os recomendaría que grabarais la entrevista. Que os va a resultar más difícil al principio por el tema de cómo anotar o cómo llevar a cabo eso. Por eso os he dicho también que entre entrevista y entrevista os dejéis un tiempo para recapitular información y poder tomar más anotaciones que tengáis en la mente frescas de la entrevista que habéis mantenido con el candidato. Tengo por aquí a Triada que me dice: hola Víctor, me gustó tu webinar, interesante, ahora pregunto. Y este tema de la entrevista de valores con respecto a alguien que ha estado desempleado como por 2 años y tú pides algo recientemente, ¿vale? Os lo he dicho, Triada, no tiene que ver que a la hora de tener situaciones no tienen que estar vinculadas única y exclusivamente al ámbito profesional. Pueden ser situaciones recientes, pues de alguna formación académica que hayáis llevado a cabo. Al final, cuando uno está en desempleo, yo siempre lo digo, cuando uno está en desempleo lo que tiene que hacer es aprovechar para formarse, para actualizarse y pueden ser situaciones que hayas vivido durante esa formación, ya sea en una formación universitaria, de formación profesional, un curso a través del SEPE, me da exactamente igual. Y aquí es donde en muchos casos van a estar vinculadas, al no ser situaciones recientes porque no has estado trabajando, esas situaciones que a lo mejor sean más del ámbito personal. Pero como os digo, llevar mucho cuidado con el tema de las situaciones personales y que el candidato se sienta a gusto contando esa situación, ¿vale? Me dice Triada también, ¿cómo la enfocaría? ¿En el último trabajo o a lo largo de su vida? Yo me iría siempre a las más recientes, pero si un candidato se va a una situación que ha vivido anteriormente, no quiere decir que el nivel de detalle vaya a ser bajo. He dicho que al final lo que permanece en nuestra memoria son situaciones con un nivel de detalle elevado, cuando esas situaciones han sido de verdad impactantes para nosotros como trabajadores. Entonces, puede ser que tenga una situación de hace 10 años, pero que haya quedado tan plenamente grabado en nuestra memoria y con un nivel de detalle tan elevado como si hubiera pasado el día de ayer, ¿vale? Dar la posibilidad al candidato. Sois vosotros, en este caso, como entrevistadores, los que tenéis que decidir si el nivel de detalle al que está llegando ese candidato es el que vosotros buscáis o no. Me dice Elia, gracias por tu respuesta. Tengo por aquí a Antonio Montoya. Hola, Antonio. Antonio, un gran profesional con el que he tenido la suerte de trabajar en mi última experiencia profesional.
y además un especialista también en selección y en reclutamiento. Mil gracias, Antonio, por estar esta tarde aquí conmigo. Dice, enhorabuena por el directo, Víctor. En la práctica, a la hora de toma de decisión del candidato seleccionado, ¿qué pesa más, las competencias o los valores? Pues en función de la importancia que quiere darle ese área de recursos humanos. Fíjate, yo, por diferenciarme de mis competidores, de las empresas de mi sector, en muchos casos le daría mucho más peso quizá a los valores que a las competencias. Y te digo por qué, Antonio. Como he dicho antes, las competencias se pueden desarrollar. Si yo identifico que un determinado candidato tiene ciertos valores y que no tiene un nivel de desarrollo adecuado de una determinada competencia, una de mis obligaciones dentro del área de recursos humanos sería formar a ese trabajador en competencias. Hay veces que pensamos que las empresas solamente tenemos que formar a nuestros trabajadores en aspectos técnicos. No, también a nivel de habilidades, también a nivel de competencias es necesario. Y es mucho más sencillo trabajar las habilidades y las competencias y encontrar un nivel de desarrollo adecuado en nuestros trabajadores que no un tema de valores. Un tema de valores es mucho más difícil trabajarlo. Y cambiar las conductas asociadas a un determinado valor es muy difícil también. Piensa que al final los valores se forjan en muchos de nosotros desde nuestra infancia, desde pequeñitos, a través de nuestra educación, la educación en el colegio, la educación a través de nuestros padres, la educación que hemos vivido como por el entorno que nos rodea, ¿no? Y esos valores, el poseerlos o no poseerlos, va a resultar más difícil, que no es imposible, pero va a resultar más difícil. Por lo tanto, yo, Antonio, me decantaría mucho más por los valores que no tanto por las competencias. Me dice Lady, ¿es posible combinar la entrevista por competencia y la de valores? Siguiéndote desde Colombia, Lady, mil gracias por seguir desde Colombia el webinar. Claro que sí, podemos hacer una combinación perfecta en la misma entrevista. Al final piensa que la técnica utilizada para llevar a cabo una entrevista por valores y una entrevista por competencias es muy similar. Principalmente lo único que se diferencian es que en la entrevista por competencias, aparte de definir las competencias, de ver cuáles son los comportamientos o las conductas asociadas a esa competencia, sí tenemos que establecer una escala de desarrollo de esa competencia. Una escala numérica, una escala porcentual, donde luego tenemos que identificar en qué nivel se encuentra de desarrollo una determinada competencia en ese candidato. La técnica a la hora de hacer preguntas, yo utilizo la misma, utilizo la regla STAR, y a la hora de hacer esas preguntas, también lo que presento al candidato es que me cuente situaciones donde yo quiero evaluar esa determinada competencia. Entonces, puede ser una técnica muy efectiva en un momento dado, si estás habituada a llevar a cabo entrevistas por competencia, el empezar a combinar la evaluación de un valor con la evaluación de una competencia. Yo lo veo muy acertado. Entonces, Lady, como te decía, sí es posible combinar perfectamente ambas entrevistas. Alicia me dice, ok, gracias por la respuesta, recordaba una entrevista que me hicieron de este tipo, pero hace muchísimo tiempo y me grabaron, no había tanta historia con la protección de datos. Ahora sí la hay, por lo tanto yo no quiero hacer sentir incómodo a mi candidato y que me tengan que firmar un consentimiento en cuanto al tema de la grabación. Me da las gracias Triada y me da también las gracias Antonio, muchas gracias por tu respuesta, estamos en la misma línea de pensamiento. Y pues nada, muchísimas gracias por estar esta tarde de viernes conmigo, pasando calor, yo estoy asfixiado y mil gracias a todos por acompañarme y espero que este webinar o esta breve formación os haya podido resultar útil y tengáis en cuenta la importancia que cada día adquiere el tema de evaluar valores en nuestros candidatos de cara a la incorporación en nuestra empresa. Mil gracias por todo. Un saludo. Hasta luego.